Bueno, seguimos aquí en el debido proceso con un invitado de lujo, el doctor Carlos Zambrano, ex juez de la familia. Retomemos con la última pregunta que hizo Sandra, doctor, en relación a lo que tiene que ver a quién puede presentar la demanda. Sandra preguntó si también el padre, el papá del menor, puede presentarla, a sabiendas que normalmente la hace la madre, que es con la que convive el menor, ¿no? ¿El padre, los abuelos o algún otro familiar puede presentar la demanda? Retomando la pregunta, me quiero referir a lo que dice el Código de la Niñez. Efectivamente, el artículo 6 del Código de la Niñez nos indica sobre la legitimación procesal. Y por regla general, ¿qué nos indica el Código de la Niñez? Nos dice, numeral 1, la madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o la hija. Eso nos dice el Código. Y segundo, los o las adolescentes mayores de 15 años. Pero, ¿qué es lo que nos indica aquí? La norma dice es el padre o la madre, pero en la práctica, ya refiriéndonos a la práctica, lamentablemente, el hombre en esta sociedad, por ejemplo, ser ecuatoriana, y eso que la Constitución nos dice en el artículo 69 sobre la paternidad responsable, lamentablemente no existe, y eso es lo que se genera. O sea, existe la situación que ya entró un tema tal vez social, de que no existe la educación sexual correctamente, lo cual genera que se procreen hijos. Entonces existen madres solteras y por ende pues la regla general va que las madres son las que demandan, como regla general. Efectivamente, dentro de una relación conyugal o no conyugal, pero ya una relación formada, cuando se termina esa relación, pues la madre se queda con el niño o la niña, no porque lo diga la ley, sino porque ya es la costumbre y se queda. Entonces el padre es el que sale del nido y bueno, pues ella es la que lo tiene. Pero sí, efectivamente también se dan casos excepcionales en los cuales sucede al revés, que la madre se va y se queda el padre y el padre queda con los hijos, pero es muy excepcional. No quiero sonar machista, pero es así. Oiga, yo le planteo una situación. ¿Qué ocurriría en el momento en que el padre está ausente y resulta que la madre también está ausente, pero el niño o la niña está a cargo de los abuelos? Digamos que son abuelos de parte de padre. ¿Le corresponde entonces a los abuelos presentar la demanda de pensión alimenticia? ¿A quién? Ok, por ejemplo, ese es un tema muy importante y complejo, por ejemplo. Claro. Porque si es que los padres salieron por tema de migración, que es lo que pasaba antes, ¿ya? O sea, salen de manera consensuada, entre comillas, y de urgencia porque no hay recursos. Claro. Entonces se quedan, como decir, prestados con los abuelos, sea paternos o maternos, ¿ya? Pero no se formalizó nada. O sea, no es que ellos se dieron su patria potestad a los abuelos para que esté así. Entonces, ahí, si los abuelos quieren hacer algo, yo creo que lo legal sería que tienen que mandar a los dos. A ambos. Okay. Claro, porque ellos son los que tienen que dar y además ellos no los tienen. Pero previamente, para que exista una legitimación, también los abuelos tendrían que ver cómo formalizar esa legitimación con los niños. Entonces ellos tendrían que hacer una demanda, una petición de patria potestad a favor de ellos. Para poder demostrar que ellos tienen la tenencia, que los padres los abandonaron y que efectivamente ellos están al cuidado de los niños. Es una situación muy compleja con la que acaba de plasmarle ahora. ¿Se ha registrado en la vida real? Sí, excepcionalmente sí. Y básicamente fue en los años donde había mucha migración. Ya. Ahora digamos que la historia se repite. Sí, pero bueno, es verdad, la historia se repite. Puede ser que de aquí a un año se generen esos problemas, porque no es que los problemas de migración de una repercuten en temas de familia. Siempre pasa a los 2 o 3 años, ¿ya? Doctor, ¿y qué pasa, ya entrando en el tema, qué pasa cuando el padre o la madre, quien no está a cargo del menor, vive en el extranjero? ¿Cómo se demanda allí o cómo se hace para ubicar a esta persona si yo desconozco, por ejemplo, la dirección del demandado? Bueno, en este caso, pues, se tendría que hacerlo por vía exhorto. Si es que esa persona se fue legal, bueno, entre comillas digo legalmente se fue, pero si se quedó ya está ilegal, pero se sabe que salió, ya entonces se tiene que hacer por vía exhorto, por vía consulado y se lo trata de ubicar. Si es que está regularizado,
es más complicado para la persona que está allá porque si aterrizamos en los Estados Unidos tiene leyes muy fuertes sobre esos temas. Entonces, a él le conviene solucionar el tema, o sea, es solucionarlo. Pero si es una persona que se fue ilegal, es más complicado y ahí se puede dar otras situaciones. O sea, entraríamos a un tema que es un poquito más largo explicarlo, pero entraríamos a lo que se llaman los alimentos subsidiarios. ¿Ya? Y en alimentos subsidiarios, el Código de la Niñez nos establece ciertos parámetros para que yo, en el caso que no pueda demandar al padre por ciertos motivos que nos establece el Código, puedo demandar a los abuelos, a los tíos, a los hermanos. Pero inicialmente debo hacerlo al padre Así primero, es, o así es. No puedo ir directamente a demandar a los Esto es como subsidiarios agotar todas las solidarios. instancias prácticamente. Sí, pero tengo que ver en las circunstancias que me dice el Código, y déjame ver si tengo a la mano el artículo, ¿ya? Y en este tema esto genera un costo, me imagino, mayor para la persona que está demandando, pues tener que ubicar a una persona en el extranjero no debe ser nada fácil, más aún si no conoces el lugar. En donde ese está. sentido, ¿a quién le buscas? tocaría buscar al demandado? Claro, porque dice el doctor que lo haces a través del consulado, Porque pero ha explicado directamente que es mediante un exhorto, o sea, el juez esa providencia la manda al consulado y el consulado, si se ha viajado de manera regular, podría determinar a través de migración dónde vive ese ciudadano en el exterior para hacerle llegar directamente a la dirección. Lo que dice Carlos es correcto. Si se ha ido de manera irregular, es complicado poderlo citar de esa manera mediante exhorto. Pero también, Carlos, hay otra manera de cómo citarlo si es que no conozco el domicilio. Me toca hacerlo por, si vamos en la misma línea, por tres carteles en el consulado. O sea, como decir... se busca prácticamente. Más o menos así. Pero es como cuando queremos hacer acá en Ecuador, es por la prensa. Okay. ¿Ya? Pero es eso. Entonces, aquí, por ejemplo, el artículo 5 del Código de la Niñez nos dice, obligados a la prestación de alimentos, bueno, el segundo inciso nos dice que en el caso que dice, en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica, siempre y cuando no se encuentre discapacitado en su orden. Y ahí pone esto de aquí, los abuelos, los hermanos que hayan cumplido 21 años y los tíos. Ese es el orden. Pero este tema es súper sensible porque algunas veces se llega a abusos. ¿Ya? Porque si yo pido una pensión de, ¿qué le digo?, de $300, algunas veces puede ser que me encuentre con el tío que es millonario y le quieren sacar 2.000. Entonces tampoco es así. ¿Ya? Entonces es tratar de balancear esa situación. Pero cabe mencionar que igual tendría que primero realizarse la demanda como tal. Obvio, y agotarse todos los Así recursos es. con el obligado principal, que es el padre. Así Si es. por algún motivo no se lo encuentra, allí sí irse con los obligados. Claro, no, subsidiarios. y retomando lo que tú dices, o sea, cuando yo digo el abuso es que algunas veces porque no lo encuentran y ven que es el tío que tiene dinero, dicen, no, me voy a saltar esto y de una vez. No, tienes que agotar, por eso es que las primeras líneas de ese artículo te dice que tiene que, por ausencia, impedimento o insuficiencia de recursos, eso hay que analizarlo bien. Y aquí cabe también la pregunta, ¿cabe algún tipo de medida de apremio en contra de estos obligados subsidiarios, refiriéndonos a los abuelos, tíos, hermanos? Bueno, en teoría sí, a excepción de los abuelos, porque los abuelos, años atrás salió una sentencia de la Corte Constitucional que nos indicaba que ellos no pueden tener aprehensión personal. ¿Ya? Puede haber aprehensiones de carácter reales, pero no personales a los abuelos. En cambio, a los otros sí. Ya. Cuando hablamos de carácter reales, ¿qué sería? Embargo de bienes, retención de cuentas. Una de las consultas también que se hace la gente es ¿hasta cuándo yo debo pasar pensión alimenticia a mi hijo? Hay personas que dicen, bueno, mi hijo ya tiene 21 años, pero todavía está estudiando en la universidad. ¿Debo seguir pagando pensión alimenticia? A ver, por reglas generales 18 años. Por regla general. ¿Ya? Efectivamente, la sociedad ecuatoriana tiene la cultura de que los niños, adolescentes, terminan el colegio y tienen que ir a la universidad. Correcto. ¿Ya? Entonces, la excepción es que los que no van, hasta ahí llegó. Finiquitó el derecho. ¿Ya? Y si sigo estudiando, pues la ley me da hasta los 21 años. ¿Ya? Ahí viene
la primera excepción. Y la segunda excepción es que si tiene discapacidad, es indefinida. Entre comillas, hasta cuando cure su incapacidad. Pero si a los 21 años él sigue estudiando, pero él no termina la universidad a los 21 años. ¿Qué pasa que en el momento en que cumplió 21 años, pero sigue estudiando en la universidad, por qué a veces motivo la carrera es muy larga? ¿Qué ocurre en ese momento? A ver, yo me remito a la ley. Aunque siga estudiando, 21 años. O sea, es tajante entonces. Es tajante. Pero tengo que comentar algo y creo que ustedes lo saben. En algún momento había un proyecto de ley en la Asamblea que se quería hacer hasta los 24 años. Yo considero, mi apreciación es que yo creo que y creo que estamos coterráneos, creo que nuestros padres nos enseñó que a partir de los 18 años salgas a buscar trabajo y tu definición profesional. Creo yo que buscar por parte de, no sé, de ciertas líneas políticas, sin determinar cuáles son, de que se extienda ese derecho es tal vez subsidiar alguna falta de emprendimiento o fuerza de comerte el mundo. ¿Ya? Entonces, tú lo sigues becando, por decirlo así, a tu hijo 24 años, o sea, casi un cuarto de siglo. Cuando ya a los 18 tienes que ver cómo es. O sea, claro, creo que nuestros abuelos ya a los 16 ya estaban trabajando, incluso estaban hasta trabajando. mucho Exacto, antes, entonces claro. yo creo que es un tema más de legal, es un tema de sociedad. Y también de enseñarle a nuestros hijos que ya a los 18, por muy aparte que yo te pueda ayudar hasta los 3 años más en la universidad, es cuestión de que puedas tú buscar tu línea. ¿Qué hago en ese sentido? ¿Qué presento? ¿A dónde voy? Bueno, ahí te toca presentar la petición de extinción de prestación de alimentos. Básicamente eso no es una demanda, es una petición y que normalmente en la práctica los jueces la manejan en teoría un poco más rápida. ¿Pero me lleva audiencia igual? Ahí, a ver, es un poco relativo porque depende. ¿Ya? Hay algunos que sí hacen audiencia, claro, y hay otros que no hacen audiencia. ¿Ya? Pero en teoría esa petición, más que decir incidencia o demanda, debe de ser súper rápida. ¿Ya? Es eso. Doctor, y algo para dejar claro, esa petición de extinción ya no la hace la madre, porque el hijo ya en teoría está emancipado a partir de los 16 años, ¿verdad? 18 años. De los 16. Sí. No, puedo aclarar ahí. A ver, el Código Civil te establece que existe la emancipación. Y no me acuerdo, discúlpame el artículo, pero hay ciertas causales de emancipación, que efectivamente por ahí nombran la de 16 años, pero siempre y cuando tengas capacidad económica. Claro. ¿Ya? Pero perdón que lo interrumpa en ese punto. Ajá. Hablando de los 16, no necesariamente tener capacidad económica, porque yo, por ejemplo, si como adolescente quiero que sea mi padre que me deposite directamente a mí, no necesariamente tengo que tener empleo o y con ese dinero tú te emancipas. Y con ese dinero yo me emancipo, correcto. Pero el Código Civil te establece que para emancipar son ciertas características y si tú quieres los 16 porque yo quiero manejar mi plata, todavía no eres capaz legalmente porque tú eres un incapaz relativo y para ser capaz tienes que tener 18 años. Entonces, ahí tendremos que revisar todavía lo que establece el Código Civil, pero por regla general, por excepción, si tienes 16 y tienes no me acuerdo las palabras exactas, pero si tienes un negocio o tienes una capacidad económica, se entiende que tienes una madurez para que puedas tú tal vez recibir. Pero ahí hay un tema, si tú ya eres ya levantas eso de ahí, ya no recibes pensión porque ya terminó, ya eres un capaz. Pero teniendo 16 años y si mi madre nunca quiso demandar a mi padre ausente, yo puedo hacerlo como adolescente de 16 años. Eso sí, ahí pero sí. Tendrías Correcto. que igual tener la emancipación. Tendrías que tener un representante. Sí, claro. Carlos, para no irnos a otro tema antes de todo, lo que nos preguntan a los abogados normalmente, ¿puedo eliminar el SUPA? ¿Puedo eliminarlo como tal? Es decir, viene un cliente a nosotros y nos dice, abogado, quiero que se me elimine el SUPA. ¿Se puede realizar o simplemente se puede suspender el SUPA sin tener 18 o 21 años? Solo se tienen 2 o 13 años. Y esa pregunta me la va a responder luego del corte comercial, porque ahorita en este momento está tan interesante la conversación y nos vamos a un corte, una pausa, regresamos enseguida con la respuesta.